compartiendo, gracias por darnos voz. Yo quiero dar un paso atrás en esta percepción. Mi punto de vista tiene que ver con cómo comprender la vida desde un punto de vista eléctrico, electromagnético. Entonces, allá donde las personas están viendo moléculas, yo estoy viendo electrones moverse. Allí donde tú estás viendo una célula, yo estoy viendo condensadores y bobinas. Allí donde la gente ve un pH o habla de un pH, yo veo concentraciones de cargas eléctricas. Entonces, eso me da una visión de la vida que tiene más que ver con voltajes, con frecuencias, con resonancias y no tanto con la bioquímica, que ha sido siempre el lenguaje común en el que se ha expresado la biología, ¿sí? Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que si nosotros, al estudiar cómo funciona nuestro cuerpo, no solo estudiamos las reacciones químicas, sino que también empezamos a entender todos esos fenómenos de comunicación electromagnética entre las moléculas, entre las células. Entendemos que de todo el posible espectro electromagnético, los seres vivos, incluidos los humanos, y especialmente los humanos en los que yo he estudiado más, emitimos en al menos 2/3, desde extra baja frecuencia al menos hasta ultravioleta. Ahí tenemos radiaciones propias, ahí nuestro cuerpo se comunica dentro del propio cuerpo y con el entorno a través de esas radiaciones electromagnéticas que se llaman endógenas, que son las propias. Nuestro cuerpo emite biofotones, nuestro cuerpo emite radiofrecuencia, nuestro cuerpo emite radiaciones de baja frecuencia. Lo vemos muy claro en el corazón, lo vemos muy claro en el cerebro. Ya lo vemos muy claro en que tenemos una temperatura que equivale a un infrarrojo lejano, ¿sí? Y en el resto de bandas, aunque no lo tengamos tan claro, también es real. Entonces uno entiende que si el lenguaje propio de la vida es un lenguaje electromagnético, cuando tú le metes fuera una sopa de radiaciones artificial, cuidado, porque hay una sopa de radiaciones natural, obvio. Claro que sí, la Tierra tiene un campo geomagnético, tenemos una resonancia Schumann, tenemos unas radiaciones cósmicas, tenemos la luz solar, todo eso son radiaciones electromagnéticas naturales. Pero en los últimos 100 años, ciento y poco años, hemos llenado la Tierra de un montón de frecuencias que no eran naturales y las hemos puesto, aunque la energía en sí misma, si sea una energía que existe en la naturaleza, hemos puesto una serie de frecuencias a un volumen muy alto, a una intensidad muy alta que no existía. Esto quizás lo entendemos mejor desde la comparativa biológica, bioquímica, que es a la que estamos acostumbrados, ¿no? Tú sabes que la atmósfera tiene una composición química concreta y tú necesitas, porque la vida está adaptada a la atmósfera química que tenemos. Y si nos cambian y nos meten toxinas químicas, nuestro cuerpo empieza a reaccionar ante la contaminación ambiental, fruto de la polución, de la contaminación química. Tus membranas mucosas empiezan a inflamarse y eso te da una sintomatología. Bien, igual que en la atmósfera tenemos una composición química, también tenemos una composición electromagnética. Y si nos cambian esa composición, nuestro cuerpo empieza a generar cambios de adaptación, ¿vale? Quizás por ahí se entiende mejor. El tema es que con la contaminación electromagnética no nos pasa como cuando tú tomas un químico que es tóxico. Tu cuerpo reacciona muy rápido y vas a generar una expulsión, ya sea con un vómito, ya sea con una diarrea. Inmediatamente vas a poder ver esa causa-efecto, porque tú te has comido algo en mal estado y a las poquitas horas ya te estás sintiendo mal. Pero en el caso de la radiación electromagnética, si tú tienes una intoxicación por esta radiación, va a ser muy difícil que asocies ese síntoma a algo que no ves, que no hueles, que ni siquiera sabes si está o no está. Esa es una de las grandes dificultades.
Entonces, lo que sí sabemos es que hay una energía fuera que es igual que la energía que tenemos dentro y que por tanto puede interferir. Lo sabemos muy bien en ciertas frecuencias, por ejemplo, los 2,4 gigahercios que utilizan los routers de la Wi-Fi, que utilizan los teléfonos móviles. Esa es una de las dispersiones típicas del agua que produce el calentamiento y por eso la utilizamos en los hornos microondas. El hecho de que conozcamos ese efecto biológico es el que ha hecho que tengamos ciertas aplicaciones tecnológicas como los hornos, que los utilizamos para calentar porque sabemos que hay una interacción biológica con el tejido que estamos calentando o con el agua que estamos calentando. ¿Sí? Entonces, cada una de nuestras células, cada una de nuestras moléculas, de los órganos, nosotros como individuos, los seres vivos, tenemos una serie de frecuencias. Y como nos contaba Tomeu, pues ha habido ciertos científicos, como pueden ser Luc Montagnier, que han sacado la huella digital, la huella electromagnética de las moléculas y se ha dado cuenta que con esa radiación electromagnética tú eres capaz de producir el mismo efecto que con la molécula en sí. Hay montones de investigaciones súper interesantes al respecto de esto. Entonces, sabemos, por ejemplo, el modelo de Cosick de resonancia, las moléculas se encuentran entre sí, ese modelo de llave cerradura, se encuentran entre sí porque resuenan a la misma frecuencia. Entonces, ¿qué pasa si esos procesos biológicos están maravillosamente ajustados, en los que hay una frecuencia para cada función biológica de cada proteína? ¿Qué pasa cuando eso tú le metes un ruido desde fuera de un montón de frecuencias, sabiendo un poquito de teoría de ondas, que todas las ondas siempre generan interferencias? Algunas de ellas constructivas, otras destructivas, pero interferencia significa que yo cambio algo. Entonces, esa es la base detrás de todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que la normativa solo contempla el calentamiento. ¿Por qué? Porque ha sido el primer efecto biológico que en su momento se descubrió. ¿Por qué? Porque las personas, los científicos, entienden la vida desde una componente puramente bioquímica, no desde una visión electromagnética. Si tú solo ves bioquímica, entiendes que la interacción va a venir por ese calentamiento, una apertura de un canal iónico que también ocurre. Pero si tú empiezas a entender que en el cuerpo todos son frecuencias y resonancias y condensadores y osciladores y bobinas, empiezas a darte cuenta de que las interacciones van mucho más allá del calentamiento, porque van a cambiar funciones biológicas, van a cambiar la manera en la que una molécula encuentra a la otra molécula, y esa es la clave de toda la bioquímica, de todo eso que tú llamas reacciones bioquímicas y que yo llamo la danza de los electrones. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de que estás produciendo interferencias en todos los sistemas del cuerpo y que no hay un umbral por debajo del cual digas, aquí ya no hay interferencia. La vida es extraordinariamente sensible a cualquier cambio ambiental. Sabéis que el pH se mueve en rangos tan pequeñitos que a la que cambies algo te mueres, literalmente. ¿Sí? Entonces, esa interacción entre los cambios, entre las frecuencias externas y las propias frecuencias biológicas, nos está continuamente generando interferencia, 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 hasta que llega un momento que las células no se entienden entre ellas, que la molécula no encuentra a la otra molécula, que el oxígeno, y esta es una de las cosas que sabemos también, el oxígeno absorbe 60 gigahercios, igual que el agua en sí misma absorbe esos 2,4, el oxígeno absorbe 60. ¿Qué pasa si el oxígeno absorbe una energía de más de la energía propia que tiene? ¿De verdad piensas que eso no tiene ningún efecto biológico? ¿De verdad lo piensas? Porque si todas las cosas que ocurren desde una visión bioquímica las puedes entender como frecuencias y resonancias y estás cambiando esos niveles energéticos, ¿de verdad piensas que eso puede ser inocuo? Entonces, aquí el tema es que tenemos que los efectos biológicos reportados, que son montonazos, montonazos, el tema es que pueden cambiar mucho según la persona. Insisto en lo bioquímico, si tú te intoxicas, casi todo el mundo va a generar
una náusea, un vómito, una diarrea, porque es el mecanismo normal de tu cuerpo. Pero como aquí estás interfiriendo en muchos sistemas simultáneamente, la sintomatología puede ser muy variada, puede ser muy cambiante, muy errática, y normalmente va a depender de cuál es tu eslabón más débil. Si además de estar en un lugar contaminado electromagnéticamente, estás en un lugar con mucha polución ambiental, quizás tu respiratorio está sufriendo más y tu sintomatología, todos los signos que tú vas a ver van a tener más que ver con ese sistema respiratorio. Pero si tu eslabón débil en tu fisiología es otro, lo que vas a lo que va a empeorar es esa parte de ti, por eso es tan difícil encontrarle la causa-efecto a lo que estamos valorando en este momento, que es el efecto de las radiaciones. Y solo quiero terminar con un aporte más, y es mencionar el doble rasero que tenemos siempre en estas cosas, ¿no? Es muy interesante cuando te dicen que no, yo no creo que las radiaciones tengan ningún efecto biológico. Y yo siempre digo lo mismo, me parece estupendo lo que tú creas, porque la ciencia no trabaja con creencias, no se trata de lo que tú crees o no crees, se trata de lo que tenemos evidencia y de lo que no tenemos evidencia. Y aquí tenemos el conocimiento, tenemos muchísimo conocimiento de esa interacción entre estos campos artificiales y nuestros propios campos naturales. Tenemos tanto conocimiento que desde hace un montón de años lo utilizamos para terapia. Utilizamos muchos sistemas en microondas, en infrarrojos, en radiofrecuencia para diagnosticar cómo están los tejidos y para modificarlos. Entonces, si estamos aceptando y regulando los aparatos de medición y de terapia porque sabemos que tiene un efecto biológico, ¿por qué insisten los que hacen las normativas y los gobiernos que contratan a esas personas que hacen las normativas? ¿Por qué insisten en que no tienen ningún efecto biológico? Si los estamos utilizando porque tienen efectos biológicos en otras aplicaciones tecnológicas. Solo les dejo con esa reflexión.